Podrá a partir de las 17 horas si nace en la página de la escucha. Bueno, es un gusto estar con ustedes nuevamente. La verdad que durante el fin de semana pasé revisando la programación. Tenemos bastante trabajo por delante, un tema casi por día, para lo cual Recording in progress. que he decidido abordar, que es hechos de tránsito. Es muy, ¿cómo les dijera? Importante el trabajo de un forense en los hechos de tránsito. Les hablaba la semana pasada sobre la terminología de ustedes, que sí es difícil, complicada. Dentro de este grupo hay varios médicos que están, ahí sí que por la carrera familiarizados con la terminología, pero muchos de ustedes no. Entonces, por lo tanto, vamos a ir despacio para que si ustedes tienen alguna duda, no importa, pueden interrumpir y hagan la pregunta en su momento, ¿verdad? Para que no tengan que estar regresando ni adelantando diapositivas, y con eso nos va a ayudar para poder avanzar. No se queden con las dudas, pregunten, que eso nos va a beneficiar a todos y nos va a hacer mejor, y que la clase sea más dinámica y no tediosa. Entonces, ¿cómo hablaríamos nosotros de los hechos de tránsito? ¿O serán accidentes de tránsito? ¿Quién me puede decir? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Yo considero que son hechos de tránsito. Hechos de porque tránsito. Los accidentes son geográficos, ¿no? Uno, sí. Muy bien, ahí estamos. ¿Alguien más? Buenas tardes, licenciado. Les saluda Evelyn Arqueta. Sí, yo considero que se dice que son hechos de tránsito porque son casos fortuitos que no han sido previamente planificados, o sea, que no tiene la intervención o la voluntad de la persona como tal, sino que se da de forma fortuita, o sea, se da de una manera no prevista. Y en ese sentido, aunque hayan consecuencias legales, cae en la definición de hecho jurídico. Así es. Sí, lo dijo bien, y los dos que expusieron tienen razón. Uno, porque nos vamos a referir a algo que son accidentes geográficos, y el otro, de que ninguno de nosotros va a premeditar un accidente. Lo va a tomar como una iniciativa propia de poderlo realizar y ya premeditarlo al realizarlo. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en estos casos no podemos utilizar la palabra accidente accidental, ¿verdad? Sino que un hecho accidental, ¿verdad? Porque en estos casos la persona, como muy bien lo dijo, no va a premeditar, no va a planificar un accidente, o ella misma provocarse un accidente. Entonces, este hecho es tomado como un término que no lo vamos a mencionar de aquí en adelante como accidentes de tránsito, que el más correcto o lo que vamos a utilizar va a ser hechos de tránsito terrestre. Dentro de la cantidad de lesiones traumáticas de tipo mecánico, son producto de hechos de tránsito que representan una de las principales causas de incapacidad y muerte. Entonces podemos decir que los hechos van a ser todos aquellos que se refieren a eventos como una colisión, un atropello. Pueden ocurrir de manera accidental, como generalmente sucede, pero las investigaciones también pueden pasar para investigaciones del hecho que revelen de que se trata de un homicidio o un suicidio en circunstancias relacionadas a tránsitos de vehículos. Dentro de los hechos de tránsito más comunes son la colisión y el atropello.
En menor cantidad, pero que se logra ver también, es el volcamiento y la caída de vehículos en marcha. Pero estos son más, más para un motivo de evaluación forense, ya que esto de la caída de un vehículo en marcha pudo haber sido lanzado del vehículo, imprudencia del conductor que haya acelerado o también que por un motivo X se haya caído el vehículo. Dentro de los casos, como ejemplo que yo tengo, una vez estaba en la emergencia como traumatólogo cuando me llevaron una paciente de 17 años en estado de ebriedad y iba camino al puerto y ella sacó la mitad de su cuerpo por la ventana y levantó las manos, y al levantar las dos manos perdió el equilibrio y se salió por la ventana y media hora después de haber llegado al hospital fallece. Entonces, estos tipos de acciones son las que el forense las tiene que evaluar con el criminalística, a ver si no hubo algún hecho criminal o simplemente fue un hecho de tránsito tipo accidental. Entonces, el médico forense en personas vivas va a evaluar las lesiones de los hechos de tránsito. Evalúa el tipo y la gravedad de las lesiones, las complicaciones y sus secuelas, y en los cadáveres principalmente va a haber la determinación de causa de muerte o investigación de un rol probable en factores que vayan a contribuir con un episodio isquémico en el corazón o el uso de tóxicos. ¿Con esto qué quiero decir? Que el forense, ya en personas muertas, va a determinar la causa de muerte, si fue a consecuencia del accidente o fue a consecuencias de que él ya había tenido un problema isquémico del corazón, prácticamente ya había fallecido, y después sufrió el hecho de tránsito, o el uso de alguna droga, o algún estupefaciente o alcohol. Algunos de los ejemplos dijimos que los principales hechos, las colisiones, el volcamiento. Este es un tipo de colisión, pérdida de la mitad del vehículo que tropezó con un camión de remolque de aguas gaseosas. Múltiples vehículos involucrados. Accidentes en motocicletas. Atropellados. Son de nosotros actos o acciones o hechos que se van a dar a nivel de tránsito. Va a influir dentro de los hechos de tránsito factores humanos. Dentro de los factores humanos vamos a tener el manejo desordenado a alta velocidad, conducir un vehículo y al mismo tiempo utilizar el celular, la imprudencia de los peatones al cruzar la vía, conducir o atravesar las calles en estado de ebriedad o bajo influencia de alguna droga, utilizar el teléfono cuando se cruza la calle en forma peatonal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los hechos de tránsito son prevenibles. Basta y sobra con que nosotros utilicemos adecuadamente todo lo que vamos a realizar y lo hagamos conscientemente, disminuiríamos gran cantidad de los problemas de hechos de tránsito. Dentro de los factores ambientales van a entrar los siguientes: la visibilidad o la iluminación del ambiente, las de las vías. Dentro de la visibilidad tenemos dos factores. Uno puede ser natural, en el caso de lluvia, ¿verdad? Que haya mucha lluvia, o la iluminación como en aquellos vehículos que están modificados ahora con sus luces y que ponen luces altas con neblineras cuando no corresponde. Entonces, le hiperilumina a la otra persona y al tener la luz enfrente pierde la visibilidad y puede colisionar contra otro vehículo, paredón o
etc. Y las condiciones de la vía en Guatemala, no solo las calles llenas de hoyos, sino que se pierde la línea, tanto amarilla como la blanca, y ya no existe en algunas partes. Entonces ya no sabe si va en el carril de en medio, en el del derecho, o se puede rebasar, o viene una curva pronunciada y va a tener problemas de colisión. Entonces vamos a decir que vamos a tener dos factores, los factores humanos y los factores ambientales. Dentro de la colisión podemos decir que es el impacto de un vehículo contra un objeto fijo, que puede ser un muro, un poste, árbol o en otro vehículo. El daño al cuerpo humano se debe principalmente al cambio de la velocidad del movimiento. Se recordarán que siempre hemos hablado de aceleración y desaceleración, siendo este el mecanismo que provoca este tipo de lesiones. Este cambio es cuantificable y permite determinar la cantidad de fuerza que el cuerpo humano tolera en cantidad que va a depender de la dirección de la aplicación de la fuerza impactante y del área de la superficie que se recibe del golpe. Dentro de las lesiones de los ocupantes del vehículo van a variar de acuerdo a su posición dentro del mismo. No es lo mismo el que va de conductor que el copiloto o los pasajeros de los asientos de atrás. Entonces, cada uno va a variar de acuerdo a la posición que ocupe dentro del vehículo accidentado. Las lesiones del conductor en una colisión frontal, el cuerpo del conductor se desplaza en dos sentidos. Vamos a ver primero que el primer sentido es hacia adelante con un impacto de las partes corporales anteriores, principalmente rodillas, pecho y abdomen. Y luego hacia arriba y hacia adelante, con golpes en la cabeza y rápidos movimientos en el cuello. Las lesiones resultantes van a variar del vehículo que ha sido colisionado con la velocidad del impacto. Las lesiones adicionales ocurren debido a que las piezas o algunas partes del vehículo golpean las piernas o la parte anterior del tronco. Ejemplo, accidente de tránsito, el piloto llevó la peor parte y fallece en el lugar. Perdón. Las lesiones más frecuentes, vamos a hablar. Deme un segundo, por favor. Bueno, ahora sí, disculpen. No tenga pena. Las lesiones más frecuentes van a ser múltiples escoriaciones, que recordemos son los raspones que habíamos dicho anteriormente, equimosis, que son los moretes, y heridas en el rostro. Dentro de esto vamos a encontrar también lesiones como es fractura del cráneo, hemorragias intracraneales. Vimos en dos clases anteriores que eran los hematomas epidurales y los hematomas subdurales. Hiperflexión o hiperextensión del cuello con el posterior desarrollo del llamado síndrome de latigazo, que es llegar el mentón en una forma violenta hacia el pecho y la nuca hacia la parte de atrás en una o repetidas ocasiones como forma de látigo. Vamos a encontrar escoriaciones de heridas contundentes y fracturas expuestas o no de las extremidades. Fractura del fémur
o a nivel de la cabeza del fémur. Desgarros de órganos internos, fracturas de las costillas y el esternón, contusión de los pulmones y del corazón, contusiones de vísceras abdominales y ruptura de la arteria aorta. Dentro de las lesiones del acompañante vamos a encontrar, o de los pasajeros, el copiloto por lo general sufre lesiones similares a los del conductor, pero son más graves. Los pasajeros del asiento posterior en un vehículo tipo sedán, al momento del choque, chocan con los otros ocupantes del vehículo y con objetos situados alrededor y algunas veces igual a los que viajan en la parte anterior, pero pueden salir expulsados hacia los lados, sufriendo lesiones adicionales u otras formas del trauma diferente a la gravedad. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña diferencia. Las lesiones del acompañante van a ser más graves que las del piloto, aunque puedan ser iguales las lesiones. Si es un vehículo tipo sedán, las lesiones van a ser iguales que los de adelante, con el agravante que estos pueden salir expulsados hacia los lados por las ventanas o las puertas que se abran. Entonces, vamos a tener ciertas características de acuerdo al lugar y en la posición que ocupen dentro del vehículo cada uno de los pasajeros. Recordarán ustedes este tipo de accidentes en donde un transporte, un bus, pasó un tráiler y ahí sí que mató a todos los que iban de ese lado, del lado del piloto. Más accidentes en la vía pública. Hechos lamentables al fondo, el bus, todos los que iban del lado del piloto fallecieron. O en este caso, vehículo particular tipo sedán, en donde el copiloto llevó la peor parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer tanto el criminalista como el médico forense? En aquellos casos de colisión violenta con pérdida total del vehículo, incluyendo incendio, es necesario que por razones legales y de seguridad identificar a la persona que va conduciendo en el momento del accidente. El informe pericial del médico forense puede derivarse de responsabilidades, tanto civiles como penales. Entonces siempre se va a iniciar o va a llevar la parte del informe médico forense, la identificación del conductor por varias razones, dentro de las que tenemos legales y de seguro, y para responsabilidades civiles y penales. Si al momento de la colisión el conductor portaba el cinturón de seguridad, es probable que el cuerpo se encuentre con una banda equimótica diagonal, como es la marca del cinturón. Y en algunos casos pueden presentar fractura de clavícula del lado derecho. Las lesiones de la cabeza y del rostro son de predominio izquierdo en la sección del piloto. Entonces no puede ir un piloto en aquellos casos que se han dado, que el piloto en lo que llegan los bomberos cambia de posición al cuerpo y el que iba de copiloto lo pone de piloto y él era el que iba manejando. Como ya está fallecido, no hay pena sobre él. Pero a la hora que el médico forense hace la evaluación y las lesiones van a estar del lado derecho de la cabeza, no va a concordar con que él era el piloto, porque las lesiones normalmente van a estar del lado izquierdo cuando se refieren al piloto. También es posible encontrar la presión del pedal del freno en la suela del zapato.
al momento de un accidente se presiona muy fuerte el freno y la marca del freno queda en la planta de la suela del zapato. Entonces, con esa forma pueden definir quién era el que iba conduciendo. Los accidentes en motocicleta, la morbilidad y mortalidad de hechos de tránsito va a involucrar a muchas, pero muchas bicicletas. Hoy en día, ese tipo de hechos de tránsito es el que más se ha elevado entre los hechos de tránsito de vehículos de motor. Eso se explica por las características que tiene el aparato, porque es inestabilidad, un vehículo totalmente inestable, y por el manejo a gran velocidad. Otra cosa que le tenemos que agregar es lo que son las motocicletas, o en su defecto, los conductores de motocicletas, y sin las medidas de protección correspondientes. No usan casco, no usan protector de tibia, de rodilla, coderas o guantes para poder manejar una motocicleta. Con esas medidas, cualquiera tiene problemas a la hora de una colisión. La inestabilidad del vehículo, muy inestable, 2 ruedas, además se manejan a gran velocidad, y la desorden. Este desorden que hay en nuestra ciudad con las motocicletas, que en un carril de en una calle de 3 carriles, le van a viajar por el lado izquierdo, por el lado derecho, en el centro y por todos lados. Y algunos todavía se suben a la banqueta. La motocicleta es un vehículo como cualquier otro. Tiene que ir en su fila, guardando su espacio, su tiempo, su distancia entre vehículo y vehículo. Entonces, no hay por qué hacer un carril exclusivo en medio para motocicletas, ¿verdad? Porque el riesgo es elevado para que ellos colisionen con un vehículo, camión o con la misma banqueta. En estos casos de colisión, las lesiones más graves sobrevienen en la cabeza, por la caída violenta a gran velocidad con fracturas como la calota y la base del cráneo, especialmente la fractura en anillo alrededor del hueso occipital. Vamos a tener aquí este ejemplo, el agujero raquídeo. Tenemos lesión A y lesión B. Hablamos en un momento que podrían haber lesiones primarias y lesiones secundarias. Vamos a ver más adelante. Entonces, al momento que se da el latigazo, se da una lesión en anillo, en la base del cráneo, que es esta. Pero podemos tener una lesión secundaria, que es esto, que se encuentra entre negro y morado, por la lesión que se dio de secundario. Esta era una persona que manejaba motocicleta. Al momento del accidente hizo un síndrome del latigazo y una de las partes de la vértebra quebró con este agujero el cráneo, y al caer de espaldas de la moto sufre este trauma a nivel occipital. Quedó como tatuaje de la calle en la región occipital del cráneo. Ejemplos de accidentes de motocicleta: por lo regular la mayoría fallece. Si ustedes dan cuenta, casco intacto. Otro tipo de caso en motocicleta, más reciente, pero con iguales resultados. El atropello es alcanzar violentamente a una persona chocando con ellas y ocasionarles por lo general daños. El tipo de gravedad y la extensión de los daños va a depender de las características morfológicas de la víctima, del tipo del vehículo, la velocidad del impacto. En un adulto se describen lesiones primarias y lesiones secundarias.
Las lesiones primarias son causadas por el contacto inicial del vehículo contra la persona atropellada, que generalmente ocurre en las extremidades inferiores. En nuestra mente vamos a tratar de formular un accidente de tránsito y la persona va a pie cruzándose la calle. Al llegar a la calle se mira que el vehículo tiene y el pánico hace que ella se quede parada. El carro intenta frenar y le da por debajo de la rodilla al paciente. Ese golpe que le da el vehículo con el bumper en las piernas, esas son lesiones primarias. Sin embargo, las secundarias son las que se van a dar a consecuencia de la caída posterior al golpe. Al pegarle, el paciente, la persona va a salir violentamente elevada y desplazada. Al caer, se puede producir laceraciones, fracturas, esguinces y una gran cantidad de problemas que le puede dar. Estos, que ya no son consecuencias del impacto directo, van a llamar las lesiones secundarias, que se van a deber a la caída posterior del golpe. Ejemplo de atropellados. Esto no se hace, tomar fotos, pero si ustedes miran en el pavimento, miramos dos líneas negras que cuando vio el del vehículo, la persona que estaba cruzando, intentó frenar, no pudo y luego continuó la marcha. Otro tipo de accidente de tránsito, persona ya avanzada de edad, intentó cruzarse la calle de 3 carriles y al segundo fue atropellado. Entonces, de igual forma, se miran marcas de freno al momento de haber sido atropellado. Las fases del atropellamiento son 4: choque, caída, aplastamiento y arrastre. El choque es en el momento cuando el vehículo impacta en la persona. Caída, después del impacto, la persona cae al piso o al suelo y se va a dar un aplastamiento. Pero el aplastamiento no es porque el carro le pase encima, sino que el aplastamiento se va a dar porque las estructuras donde fueron golpeadas se va a dar ese aplastamiento, ese acortamiento, y después de eso viene el arrastre. Del golpe, cuánto el vehículo lo empujó o lo arrastró por el asfalto. Ahora bien, vamos a ver qué preguntas debo considerar por el médico forense. Primera pregunta, como médico forense que me voy a hacer es, ¿estaba la víctima de pie o en marcha al momento de ocurrir el atropello? Segunda pregunta, ¿de qué lado fue el impacto? Tercera, ¿frenó el vehículo? 4, ¿estaba la víctima en condiciones de reaccionar al momento del atropello? 5, ¿indican las lesiones la velocidad del vehículo impactante? Siguiente pregunta. En los casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? La siguiente pregunta. ¿Estaba la persona muerta cuando ocurrió el atropello? Y última pregunta. ¿Estaba la víctima intoxicada en el momento de ocurrir el hecho? Preguntas que debe hacerse para resolver y en base a esas preguntas ir realizando el informe médico forense. Doctor. ¿Alguna duda? Sí, doctor, precisamente. Antes de que siguiera, quería preguntarle, yo sí entiendo, digamos, las lesiones perdón, compañera, fíjese que se había ido la
un poquito el Ah, sonido. ok. Sí, le decía de que tengo una duda. Entiendo lesiones que pueda causar el choque en el momento del impacto como tal y también obviamente las lesiones que se pueden recibir en la caída, pero no me queda claro la diferencia con el aplastamiento. Digamos, esa parte es la que no entiendo. Bueno, dentro de las 4 fases, hagamos de caso que el golpe secundario fue en el cráneo. La deformación que va a sufrir el cráneo, si se fractura, a eso se le va a conocer como aplastamiento. Las lesiones que pueda tener en miembros inferiores por la atrición de tejidos blandos, o sea, la destrucción, el arrancamiento de la piel, a eso se le puede considerar como aplastamiento. También a nivel de la columna o en su defecto, algunos casos cuando el vehículo con las llantas atriciona sus miembros inferiores, también es otro tipo de lesión de aplastamiento en el momento del accidente. Perdón, ¿Perdón? entonces sería que el aplastamiento es como un efecto secundario del choque o la caída. Así es. Ah, ok. Sí. Yo vi un caso lamentable de un pobre motorista que se cayó y con el filo de la orilla de la banqueta se hizo una cortadura en la frente y se levantó todo el cuero cabelludo y se le volteó para atrás. Literalmente se le miraba el cráneo. Fue algo bastante chocante, pero mi pregunta, y me surge la duda aprovechando, es, digamos, en ese caso, ¿será que esa lesión es impresionante, pero podría afectar la vida? ¿Podría perder la vida por eso? ¿Habría por desangramiento? ¿O si pudiera recobrar él, digamos, con una cirugía que le vuelvan a reimplantar su cuero cabelludo? Míreme, vamos por fases. ¿Cómo se llama? El aplastamiento, para terminarte, es la 4ª fase hoy. Y ahí sí que vamos a entender que es la lesión secundaria al arrastre o el empuje del accidente después del efecto secundario. Y que los autores también le han dicho, no solo la deformidad aplastada que queda del accidente, sino que también en algunos casos cuando el vehículo le puede pasar encima. Ahora, en este caso de la motocicleta que usted me decía, eso se llama scalp, que es el arrancamiento del cuero cabelludo. Ese cuero cabelludo ya no se puede reimplantar. La lesión de scalp no le va a comprometer la vida, pero sí, él tuvo un trauma cráneoencefálico en el momento que cayó o el que golpeó. Esto sí puede traerle una conmoción cerebral o el trauma craneoencefálico con una hemorragia o el edema a nivel del cerebro. Pero esto es progresivo que sí le puede comprometer la vida más que el scalp. En el scalp lo que se hace es hacer un injerto, se toma injerto de otra parte del cuerpo y a ellos ya no les crece el pelo. Sí, es que en el caso de bueno, a mí me pasaron el video, yo solo vi el video, ya no supe cómo terminó el caso de este pobre joven, pero sí se le miraba el cráneo, o sea, se miraba el hueso como tal, se le levantó toda la piel con el cabello, fue así bien feo, y él estaba consciente en el momento en que se miraba en el video, se miraba todavía consciente, porque incluso le decían que se mantuviera acostado, porque él se quería levantar. Entonces me surgió la duda de que si podría sobrevivir, porque también he visto casos así, bueno, he sabido, mejor dicho, en esas ruedas de Chicago, que las señoritas a veces cargamos el pelo suelto, largo, y se les enrolla en la maquinaria, digamos, en el juego, y se les ha arrancado el pelo. Y también he sabido de esas lesiones, pero no tan graves como ese video que me pasaron. Es que sí es bien feo. En el caso de la rueda de Chicago, era el ejemplo que les ponía el otro día, no sé si se los mencioné a ustedes, el de el molino de Mixtamal, ¿verdad? Que
mujeres llegaban con el pelo suelto y el viento hacía que se enredara en la faja o en este caso en la rueda de Chicago, y hace tracción violenta del cuero cabelludo, del pelo, y se trae el cuero cabelludo pegado a él. En este caso, por lo que usted me está diciendo, yo le podría decir de que el conductor tenía una lesión más al no hacer caso de quedarse él acostado o sentado a las órdenes que le estaban dando. Entonces, había ya una alteración de la conducta, consciente, pero con alteración de la conducta. Entonces, en estos casos hay que observarlos. Y como le decía, ahora un scalp ya no vuelve a salir pelo, sino que hay que colocar un injerto. Y por el trauma, por el tipo de trauma en motocicleta, no fue un trauma tan sencillo, sí tenía su grado de complicación y severo. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, pues ¿otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Yo tenía unas preguntas. La primera, y yo entiendo que cuando el copiloto puede tener igual o más lesiones que el conductor, ¿verdad? Igual o mayor, pero no pueden ser menores. Uh-huh. La segunda, que es equimotiótica, es que usted lo mencionó en la presentación. Equimótica. Ajá. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, mire, la primera pregunta, las lesiones de todos los que van dentro de un vehículo, el copiloto y el piloto van a ser iguales, con el agravante de que el copiloto pueden ser más graves. Ahora, los tripulantes de atrás de un vehículo, ellos pueden tener de leve o menores que los anteriores o iguales, pero el agravante es de que pueden salir expulsados del vehículo. Ahora, equimótica es consecuencia o secundaria de un trauma que la piel presenta unos moretes. Entonces, en la primera clase vimos que era equimosis, su cambio para juegos de orientación a la hora de colocar oraciones ya no es equimosis, sino equimótico o equimótica, el área, un borde equimótico, un borde morado con moretes, por decirlo así. Muy bien, tengo dos preguntas más y ya. Vale, pregunta. El casco se influye mucho en el momento que el motociclista lo use. Y la tercera, la segunda es si se le zafa el casco, también provoca el mismo daño, aunque no lleve el casco. Y la tercera es porque es importante saber cuánto tiempo sobrevivió la víctima después del accidente. Y la cuarta, el choque es con la lesión primaria, que usted decía que cuando usted toca a la persona, esa es la lesión primaria, y cuando cae, pues ya vienen las secundarias. Bueno, esas son mis preguntas. Vamos a ver si me recuerdo todas, si no me las vuelvo. Perdón. El casco, hablamos en la primera clase de que el casco tiene su razón de ser. El casco se hizo para usarlo en la cabeza, no en el codo, no en la muñeca y menos en el timón de la moto. Se inventó para proteger el cráneo como una segunda bóveda. Pero para usar un buen casco, no vamos a usar un casco que tenga la forma de casco militar. No vamos a utilizar un casco que sea una tela, o no vamos a utilizar algo que es de cuero, ni vamos a utilizar un casco de 100 quetzales, porque se le cae a uno de las manos y se quiebra el casco, entonces no protege. Vamos a utilizar un casco que tenga la reglamentación, que tenga la certificación de calidad y garantía y que cumple los requisitos. Entonces, para que un casco sea funcional, tiene que estar certificado y usarse. Con eso vamos a proteger un gran porcentaje de la vida de la persona y vamos a evitar lesiones severas. Claro que no lo va a eximir de que él no tenga alguna lesión severa. Luego,
el uso y la forma adecuada de usarlo. Él lo va a usar un casco en una forma adecuada, no se le va a zafar, le va a proteger. Entonces lo tiene que usar en una forma adecuada y para lo que fue hecho y cómo fue hecho en su diseño. Y no es solo de comprar un casco porque me queda bonito o así me gusta, sino que vamos a usar un casco en el que considere que le va a proteger porque tiene las condiciones reglamentarias de protección. Y la última era en relación a las lesiones primarias. Las lesiones primarias va a ser donde el vehículo impactó en el cuerpo del individuo. Y las secundarias, todas las lesiones que pudieron haber venido después del impacto, al caer y rotar, y va a producir ¿cómo se llama? Ese golpe. Y de ahí viene la tercera fase, que la tercera fase es el arrastre. ¿Cuánto fue arrastrado desde que fue el impacto hasta donde quedó el cuerpo? ¿Cuántos metros fueron los que se desplazaron? Así se va a determinar la velocidad y se va a determinar el tipo de lesión que pueda tener. Además, el del aplastamiento, como se lo decía anteriormente, que es la cuarta fase, puede darse en algún momento las lesiones que queden aplastadas secundario al trauma secundario o en su defecto cuando el vehículo pueda pasar sobre la víctima, ¿verdad? Entonces son dos formas de identificar el tipo de aplastamiento. Y la última me parece que era la importancia de por qué saber hace cuánto murió y cuánto estuvo viva después del accidente. Le sirve para hacer su informe médico forense y además para dar una idea de la consecuencia y por qué se dio o a qué se debe la causa de muerte de la víctima. Entonces, para que el abogado, litigante, el defensor o el mismo juez pueda tomar de base para la acusación que está realizando hacia las personas. ¿Una pregunta? Ya, muchas gracias, doctor. Sí, Bueno. Buenas tardes, ¿Alguien más tiene doctor. preguntas? Buenas tardes. Más que una pregunta es como una recomendación. Escuchando, ¿verdad? Que también a veces se dan los casos de los accidentes de vehículo, que es lo que nos estaba explicando usted hace un momento, y de las lesiones de primera y secundaria, ¿verdad? Sí. Yo supe de un caso de una persona que conocíamos que, pues, al no tomar su distancia entre carros, porque como también eso está, que cada carro o cada vehículo debe tomar su distancia, ¿verdad? Y pues lamentablemente no la tomaron. Entonces vino un autobús y frenó de un solo y como estaba lloviendo, entonces el pick-up, porque era en un pick-up, la persona frenó también al mismo tiempo, pero como fue un freno repentino y el asfalto estaba mojado, entonces chocó con la camioneta. Y él tuvo lesiones de segundos, se podría decir, porque sí hubo al momento de que él empujó al bus. Y entonces esa persona la tuvieron que sacar con la quija de la vida porque quedaron sus pies atrapados, como nos había comentado usted anteriormente. Y y pues también tuvo un hundimiento en lo que era su rostro, porque cabal el timón pegó hacia su cara y le botó los dientes y hubo muchas fracturas, ¿verdad? Hasta incluso pues hubo una fractura de cráneo porque también hubo un hundimiento en lo que era parte de su cráneo. Y pues la persona, gracias a Dios, está viva, pero sí sufrió mucho en cuanto a... Sí. Recordemos que los accidentes no van a dejar solo secuelas físicas, van a dejar secuelas psicológicas y económicas en algunas personas. Entonces, la importancia del por qué tener los vehículos en buen estado, revisarlos, las llantas, frenos, luces, porque un vehículo en mal estado, el riesgo lo puede aumentar hacia uno a que uno tenga la lesión o pueda dañar a otra persona por la imprudencia de nosotros. Entonces, sí vale la pena que, a manera de ejemplo y como profesionales universitarios, tomemos nosotros primero el primer ejemplo y luego le demos a conocer a los demás
sobre los riesgos que puedan tener el no tener un vehículo en unas condiciones adecuadas. ¿Otra pregunta? Yo nuevamente, licenciado, doctor, perdone, aprovechando, sáqueme usted de la duda con su experiencia. Es que en una ocasión yo escuché que el lugar más seguro dentro de un vehículo, por lo menos un sedán, es detrás del piloto. Sí. Y la lógica de esto era porque dice que el piloto, por inercia, por cuestión natural de sobrevivencia, procura evadir, obviamente, la lesión, sí, o sea, el golpe, el accidente, ¿verdad? Pero no sé si es que yo escuché mal, pero yo escuché que usted mencionó también que el lado del copiloto es la más afectada. Y en esa ocasión yo escuché que era la del piloto, era el que salía más lesionado cuando no logra evadir, obviamente, el golpe, porque por el timón y porque por la posición en la que él va, más si la persona se acerca mucho al timón como tal, entonces pues está más propenso a tener una lesión mayor si no utiliza, hablando de que todos utilizan su cinturón de seguridad y todo eso, ¿verdad? Porque sí, obviamente si no tienes cinturón de seguridad hay probabilidades altas de salir expulsado del mismo, pero en el caso de que todos están cumpliendo con sus medidas de seguridad, digamos que la posición del piloto es la más complicada, decía en este programa que yo vi, por la cuestión del timón, porque podía fracturar las costillas y perforar pulmón, en fin. ¿Usted me podría confirmar o contradecir esto? Disculpe. Sí, mire, todo va a depender de muchos factores que se dan dentro del vehículo. Uno, podemos decir nosotros que el vehículo va a tener una forma ergonómica de cómo manejarlo. Ni muy adelante, ni muy atrás. Si nosotros nos pegamos al timón, el riesgo va a aumentar en el piloto, porque ya tiene usted un espacio reducido a la hora de un accidente. Cuando tenemos un accidente, el mecanismo de defensa del piloto es mover el timón hacia el lado izquierdo. Cuando movemos el timón hacia el lado izquierdo con pura inercia, exponemos el lado derecho del vehículo. No es algo que sea normal. Le estoy contando un accidente de tránsito que la colisión se va a dar de frente, no de lado, porque si es de lado sí es diferente. Pero de frente, en casos normales, lo normal es de que el piloto va a hacer su timón hacia el lado izquierdo para exponer el lado contralateral como mecanismo de defensa o de salvarse la vida. Pero ya eso ya es por inercia. Recording stopped. ¿Perdón? No sé si le quedó claro. No sé si le quedó claro. Sí, me surge la duda en el sentido, bueno, yo hubiera creído que tal vez uno trataría de hacerse a la derecha porque corre riesgo más en nuestras calles que son de doble vía, que si usted gira hacia la izquierda, lo más probable es que choque de frente con el vehículo que pueda venir en la vía contraria. Sí. Por lo menos yo tengo ya mis añitos de conducir y yo, bueno, gracias a Dios no he tenido una situación extrema, pero yo hubiese creído, pues, mi lógica, ¿verdad? No sé, ahí sí que cada quien piensa diferente, pero yo hubiese creído que tal vez uno se tira al lado, pues, derecho, porque, pues, puede correr el riesgo de que si se tira a la otra vía, se pueda, evita el choque frontal, pero se va a dar con el que viene en la otra vía. Sí. Lo que sucede es que en un hecho de tránsito no le da tiempo a usted a pensar. Es su instinto el que maneja. Y es su instinto de sobrevivencia el que le va a decir que pegue en el otro lado, sin pensarlo. Pues, ahí sí que hasta que le pasa a uno. Sí. Dios nos libre. Que ojalá que no. Primeramente Dios que no. Sí. Gracias, doctor, muy amable. ¿Alguien más una pregunta?
Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Patricia. Yo sí tengo una pequeña duda. Usted mencionó una palabra ahí que es equimosis. Solo quisiera saber qué es lo que significa. Equimosis son los moretes. O aparece como equimosis o equimótico. Son los moretes que quedan en la persona. Ah, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Perdón, doctor. Bueno, no tenga pena para servirle. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpe, ¿me podría aclarar usted un poco sobre la diferencia de la equimosis y la sugilación? ¿Y la? Sugilación. Bueno. La sugilación es un nombre que se le da. La sugilación pertenece a las equimosis.